Estamos sintiendo muchas cosas en este momento. Estamos felices, estamos orgullosos, estamos encantados y estamos muy ilusionados de poder tener con nosotros a la autora Janet Teller para poder disfrutar de ella y que nos cuente las claves de su nueva novela Justicia. La tenemos a la venta en nuestra librería favorita, Lobo Flaco, y luego podremos tener acceso a la autora para que nos firme el correspondiente ejemplar, y también hay otros de su producción. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir y bienvenida, Janet Teller. Muchísimas gracias. Gracias por tus Es un palabras. placer tenerte con nosotros y además hacerlo con una obra que recomendamos con entusiasmo feroz. Janet Teller es una novelista danesa que enmarcamos además en nuestro punto de partida de esta edición del festival desde los países escandinavos. Punto de partida y punto de regreso para esta clausura del festival por todo lo alto con su presencia. Es sin duda un acto estrella de nuestro festival y le agradecemos enormemente que haya viajado y haya tenido también la deferencia con este festival para presentar Justicia en España. Gracias de nuevo, Jane. Muchísimas gracias por invitarme. Es muy especial para mí estar aquí en Madrid, en este festival y el presentar este libro, que me ha llevado 20 años escribirlo y ahora tener la oportunidad de hablar de él en español, así que estoy encantada de estar aquí. Janet Teller ha trabajado en la resolución de conflictos humanitarios en lugares como Tanzania, Mozambique y Bangladesh. Es una autora con una voluntad literaria verdaderamente apabullante, pero tenemos que destacar en primer lugar por cómo nos ha impactado ese compromiso de la autora con nuestro tiempo y con nuestro mundo. En esta novela nos habla de Theodor Merlin, que es un experimentado diplomático de las Naciones Unidas que busca desesperadamente descubrir la verdad sobre la muerte de su hija Joana, ocurrida durante una misión de paz en Oriente Medio unos años antes. Imaginemos el perfil. Él toda su vida, en su vida profesional, ha creído en las palabras para resolver conflictos, pero se encuentra ahora en la encrucijada de decidir si hacer el ojo por ojo y diente por diente, es decir, si tomarse la justicia con su mano frente al presunto culpable y empuñando un arma. ¿Debe o no debe disparar para acometer la venganza? Pues este es el punto de partida y el punto inicial de este viaje, no solo exterior que realiza este padre en relación a su hija, sino también un viaje interior muy complejo. Y la primera pregunta, Janne, sería qué parte real, si hay una anécdota real, hay un acontecimiento real detrás de esta historia tan impactante. No como un suceso real que yo desarrollo en el libro, pero sí que está inspirado por ciertas cosas que yo he experimentado y ciertas cosas que suceden en el mundo. El trabajar para las Naciones Unidas, pues para mí se hizo súper evidente muy rápido que el problema de Palestina-Israel es el pecado original de las Naciones Unidas, porque la manera en la cual Israel se creó rompió algunos de los principios de las Naciones Unidas para proteger a las personas originales en su lugar original y nunca ha sido resuelto. Por supuesto, vemos todo el conflicto que conlleva a día de hoy. Así que yo sabía que quería escribir sobre ello un día, pero tampoco sabía muy bien cómo hacerlo. Eso es una parte de la novela, ¿no? No es como el evento más grande, pero sí que es una de las líneas de desarrollo. Y esto sobre la hija activista y estas discusiones, ¿no? El padre se acuerda de cómo discutía con su hija, su padre siendo diplomático. Son como dos lados distintos de mí misma, porque es muy frustrante cuando estás trabajando en organizaciones internacionales con la diplomacia, las cosas van súper lentas en general.
Hay, bueno, un par de pasitos hacia adelante, muchos pasos hacia atrás, tiras, aflojas, mucha charla. Era como mi propia frustración e impaciencia con ello y la manera en la que yo lo vierto sobre la hija, ¿no? Y también hago cierto activismo como escritora, pero sabes que como activista solamente puedes meter un asunto en la agenda, pero no puedes hacer como tradición de ello, no puedes implementar un cambio. Tienes que dejarle eso al gobierno, ¿no? Y por eso esas sensaciones, estos sentimientos conflictivos de mi propia experiencia los he volcado en esta historia ficticia del libro. En el fondo, no deja de ser un padre que ha perdido a una hija. La hija realiza un acto simbólico de protesta, y no vamos a contar más, pero esto realmente la aboca a morir. Pero es una novela de duelo. No he realizado el estudio sistemático, pero tengo la sensación de que si no es en el orden ni todas exhaustivamente, sí que se van cumpliendo las fases del duelo de una persona. En un momento dado, la incredulidad del padre, de no me puedo creer que no vuelvas a estar aquí, la fase de la ira, la fase de la aceptación. ¿Es una novela de duelo como tal? No para mí. Es más sobre la injusticia, es más sobre lo que hacemos cuando no podemos obtener esta justicia, porque no hay manera legal de conseguir la justicia, ¿no? Contra esa persona que de repente descubre que es responsable de la muerte de su hija. Y en ese momento, entonces, ¿qué haces? ¿Castigas a alguien? ¿Buscas venganza? ¿Perdonas? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo te mueves más allá de ese punto del dolor para que puedas vivir con ello? Quiere también recuperar la reputación de su hija de cierta manera y también quiere reivindicar su nombre y no sabe cómo salir adelante, ¿no? Y para mí ese era uno de los principales temas del libro, porque con respecto al duelo, el libro empieza cuando la hija muere 5 años antes, ¿no? Cayendo de este muro que está entre Israel y Palestina. Y él pensaba que fue un accidente y nunca se centró, nunca lo estudió, ¿no? Y siendo un diplomático y un ser humano súper racional, entonces siempre ha dejado esto de lado, es un accidente, estas cosas pasan, es una tragedia de mi vida, pero realmente no estaba abordando el tema. Así que al principio es algo que lo mantiene muy distante de sí mismo. Y solo poquito a poco, a través de distintos sucesos por accidente, empieza a recibir ciertas informaciones en las que probablemente la muerte de su hija no fuese tan accidental y ahí empieza a investigar lo que sucedió de verdad. Y ahí todos los recuerdos entran de nuevo, ¿no? Sus peleas, los buenos momentos. Y él intenta averiguar lo que realmente le sucedió a la hija y también en ese proceso se acerca más a sí mismo. Es como si ves que se quita ese traje de la diplomacia y de ser un diplomático súper correcto, cada vez más muestra su propia humanidad y de cierta manera es un ser humano pues que está un poco más anclado al terreno, más enraizado, por supuesto, hace cosas que tal vez no quiere tanto hacer, ¿no? Pero es mucho más humano y me gusta mucho más hacia el final del libro que al principio, porque está mucho más en contacto con sus propias emociones. Pero no es como un proceso de duelo normal, porque sí, la hija se murió hace 5 años, 5 años antes del inicio del libro. Pero tenemos este proceso de cómo hacer las paces con la tragedia cuando no puedes obtener justicia, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? Jane, ¿ese caer al terreno implica necesariamente un derrumbamiento del idealismo, ese idealismo de juventud, ese idealismo incluso del padre en su propia profesión? Creo que el problema con el idealismo, y sí, yo también soy una persona idealista, pero creo que el problema es que a veces, o bueno, constantemente llegas a una realidad en la que de repente te tienes que dar cuenta de que los ideales son una utopía, que no puedes llegar a ello.
pero no significa que no deberías buscarlos y perseguirlos. Y es lo mismo con la justicia. Cuanto más me he centrado en ella y en algunos de los lugares donde he trabajado antes, ¿no? Fijaos en lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. No hay justicia para las personas que han sido asesinadas, a las que les ha caído una bomba encima. Pero por lo menos puedes intentar, de cierta manera, darle a la gente, por supuesto, los derechos humanos básicos a todo el mundo, no importa tu denominación, religión, de dónde vengas. Y a través de eso, de cierta manera, tal vez darle algún tipo de sentido a aquellas personas que han muerto luchando por sobrevivir o luchando por sus ideales. Pero esto, el idealismo, la justicia, a ver, realmente casi no existe en sí en estas situaciones, pero si no la tenemos como un ideal, sería peor, ¿no? Tenemos que seguir buscándola, aunque tal vez nunca la consigamos. Tal vez también, Jane, en ese sentido, ayudas a que el lector aterrice la realidad también del proceder de los seres humanos, en el sentido de que creo que una de las cosas que más impacta es analizar cómo en las propias organizaciones humanitarias a veces también hay zonas oscuras. Creo que eso es una de las cosas más desgarradoras para el lector, ese cuestionamiento de que son personas las que las forman y, por tanto, también tiene sus zonas oscuras. Sí, la cosa es que en una organización como la ONU no puede ser mejor que la suma de los gobiernos de este mundo, ¿no? Debería intentar hacer más, pero yo he encontrado muchas personas idealistas trabajando para la ONU, poniendo sus vidas en peligro para poder dar ayuda humanitaria o trabajar en zonas de conflicto, zonas de guerra. Pero por supuesto hay personas que tienen sus propias opiniones y también es un entorno de trabajo donde tienes a los jefes, las distintas carreras, la gente con sus distintas culturas o distintos tipos de subordinados. En este caso, por ejemplo, tienes a la hija Joanna y su jefe, ¿no? El jefe de Joanna que ha tenido como un lío con ella y eso es una de las cosas que descubre el padre. Y tenemos este tema de poder, ¿no? Es un poco una historia Me Too que está escondida. O sea, puedes tener personas buenas trabajando para causas buenas, pero luego en los márgenes no siempre se comportan de una manera súper apropiada. Pero en mi mente también es ser humano, ¿no? Los seres humanos, no todos somos perfectos. Y lo principal es lo que intentamos ser, a lo que aspiramos o si abusamos cuando tenemos poder. ¿Lo utilizamos? Y en este libro hay muchas preguntas sobre cómo utilizas el poder que se te ha dado. Incluso el padre se tiene que dar cuenta en cierto momento que tal vez él no siempre estuvo haciendo las cosas de manera correcta. Y se enfrenta a este hombre que piensa que es el responsable, pero no en su totalidad es una persona mala, pero sí que ha hecho cosas malas. Creo que las cosas no son blanco o negro. Me gusta escribir mucho en torno a estos dilemas y desarrollar a los personajes que a los que los mueven distintas fuerzas. También existe el peso de la culpa a lo largo de toda la narración y desde diferentes puntos de vista. La madre que culpa al padre y el padre que se culpa a sí mismo de la muerte de la hija, pero por motivos diferentes. Sí, la madre piensa que es responsable porque él no prestó mucha atención a lo que pasaba, hablando con el gobierno estadounidense, que tal vez le podrían haber contado más sobre la situación, pero es más una manera de sentirte responsable de esa relación con la hija, ¿no? Él se siente responsable porque al final ella habla con él para pedirle dinero, para viajar, para escribir ciertos artículos, él no ayuda a su hija y poco a poco se da cuenta de que tal vez porque no tuvo dinero suficiente se arriesgó en ciertas maneras para mantener su trabajo, mientras estaba
experimentando esa situación de abuso de poder por su parte. Creo que no es la razón última, ¿no?, de por qué han sucedido las cosas. No voy a revelar el por qué, cuál es la razón, pero hasta que él empieza descubriendo más de lo que sucede, esa es la sensación que tiene, que tal vez él sí en parte fue culpable. Y para mí es una de las razones por las que me gusta describir a personajes principales que sean hombres. No solamente culpar a los hombres de todo, pero también es porque me fascinan los hombres, me gustan los hombres y sé lo que es ser una mujer. Entonces, si escribo desde un punto de vista de la mujer, tiendo a ser un poco defensiva, ¿no? Por eso las mujeres hacen lo que hacen, se comportan así, por eso somos emotivas, sentimentales. Pero cuando invento un personaje masculino, puedo ser muy honesta. Y es casi como que, de cierta manera, averiguo cómo se siente ser un hombre en estas situaciones. Cuando tenemos, por ejemplo, todas estas conversaciones sobre el Me Too hace muchos años, una de las cosas a las que no nos abrimos mucho es por un lado tenemos estas situaciones horribles, ¿no?, con un montón de violaciones, pero otro se queda como en un área muy gris, donde creo que algunos de los hombres a los cuales se les acusó ni siquiera eran conscientes de que habían hecho algo malo. Es un poco como que te acostumbras tanto a tener ese poder que la gente siempre te dice que sí, que tú ni siquiera ves lo que pasa. Y una de las cosas que me interesaba al describir a JR, a este personaje, es cómo se siente el tener este poder, donde ni siquiera eres consciente de que estás cruzando un límite más allá de tus propios principios éticos hasta mucho más tarde cuando ves las consecuencias, que es que ella está muerta. Es natural para él. Y de manera psicológica, eso me interesa muchísimo, el intentar meterme y vivir dentro del personaje y hacer que exista en las páginas. No es una persona mala en total, pero ha hecho cosas malas. Y es interesante el saber por qué las ha hecho. En la historia, en la narración, hemos visto que como autora arriesgas. Es una narración que juega mucho con el tiempo. Es exigente, es una lectura exigente. ¿Por qué planteas esta narración y cómo no nos extraña nada que hayan sido 20 años para construir el relato? Cuéntanos un poquito más. Normalmente cuando escribo no es solamente que ya tenga el argumento y lo planifico y digo el libro va a ser así. Es más como, vale, tengo este tema que me interesa. Y esta fuerza motriz que me lleva es escribir de algo que yo del todo no entiendo. Y aquí era el tema de la injusticia y el buscar la justicia. Y entonces tengo las voces y los personajes de cierta manera vienen a mí. Y ni siquiera sabía por qué tenía que escribir en estos tiempos distintos, ¿no? Al principio se sintió algo natural. Y esta escena al principio, donde está como luchando, tiene esta pelea, ¿no?, contra JR, es solamente una página. Y luego empieza a ir atrás en la cronología. Y de cierta manera tenía que ser así. Y lo que es difícil, por tanto, cuando yo escribo, es que la cronología de cada periodo tiene que funcionar. A pesar de que esté dividido en el libro, tiene que funcionar de una manera natural también para el lector. Es casi como... No compongo música, ¿no? No hago música, pero hay cierta matemática en cómo la nota tiene que conectarse con otra para conseguir una armonía. Y siento que con el drama y la literatura también tenemos un poco esta tradición que tal vez no la conoces, ¿no? Pero sientes que hay una melodía, una nota que tiene que entrar dentro del libro y a veces pues de repente entra una nota que te sorprende. No muchas, ¿no? Porque si no, no habría melodía, pero para mí es música. Y todo eso tiene que encajar, tiene que tener sentido para que el lector tenga la historia en el nivel de arriba, pero también de manera subliminal cierta filosofía a lo largo del libro y para poder construirla de manera física dentro del lector de alguna manera.
Y para explicarlo de forma un poco más práctica, en este libro, el momento en el cual el padre se enfrenta a este hombre, ¿no? que descubre que es el responsable, la pregunta entera en torno a ese día es, ¿le disparará o no le disparará? Este es un nivel de la cronología, ¿no? Después tenemos otra cronología del padre empezando a mirar y averiguar lo que realmente sucede con la hija. Y después tenemos una cronología de mirando hacia atrás cuando ella todavía estaba viva y recuerda muchas de las cosas que vivieron juntos antes. Y eso es una especie de remolino interconectado dentro del libro, pero de cierta manera lo que es más difícil con el libro, por supuesto hay una serie de zonas en las que tuve que trabajar mucho más, pero es que la historia tenía que madurar. Escribí las primeras 30 páginas hace más de 20 años y pensé, vale, lo tengo, así lo quiero escribir. Pero después estaba como encajada o bloqueada, entonces, bueno, me dediqué a escribir otros libros, volvía entre medias a este libro para intentar desarrollarlo, pero no conseguía terminarlo, era como que podía avanzar un poquitito cada vez y siento que técnicamente tenía que cogerle el sentido, ¿no? A lo que debería ser, pero también es más sobre el madurar las edades de mis propios personajes. Eso me di cuenta cuando lo terminé, ¿no? Hablando de las últimas páginas exactamente. No podía escribir esas páginas antes de estar convencida de que ya tenía la misma edad, ¿no? Es el personaje masculino a finales de sus 50, acercándose a los 60. Porque en ese momento me di cuenta, ya supe. Era como, vale, planificar. Si no hay otra manera de hacer las cosas, siempre puede disparar al asesino, al culpable y a sí mismo. Y así es como yo pensaba que pensaría, pero no lo sentía realmente. Pero cuando llegué yo a esa edad también, ¿no? A finales de mis 50, de mi década de los 50, siento que ya has vivido los años más energéticos, ¿no? Ya sabes un poco el camino en el que estás. Así que puedo imaginar que si la tragedia más grande en la vida de alguien, que es la pérdida de una mujer, de una hija, sucede, tal vez piensas que la única manera de conseguir justicia es disparar al culpable y luego te disparas a ti mismo porque no quieres ir a la cárcel. Pues claro, a él le importaba mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir viviendo? Y de cierta manera entendí eso cuando cumplí 59 yo, y entonces ahí lo pude terminar. ¿Disparar o no disparar en parte era cuestión de edad del protagonista? No, pero piensa distinto sobre ello. A ver, con esto no estoy diciendo si dispara o no, la gente que lo lea, pero planifica el hacerlo. Y para un diplomático racional, el poco a poco llegar a la situación de decir, estoy planeando un asesinato y lo planifica pues con mucho cuidado, los guantes, la pistola, o sea, todo el equipamiento que necesita. O sea, planificar cómo va a suceder. Creo que para su personaje, o sea, volvemos a repetir, es una persona a la que no le gusta la violencia, ¿no? O sea, siempre toda su vida ha creído en el poder de la palabra, pero llega al punto de pensar que es la única manera en la que puede resolver la situación. Y no habría hecho eso si no hubiese estado, por ejemplo, en sus 40. No le veo haciendo eso a los 40. Creo que todavía hay mucha más vida que vivir, lo que significa que tal vez puedas tener otras posibilidades, otras puertas que abrir en la vida. Hay menos de esas puertas cuando tienes 60. Por eso es una solución natural para él en ese momento. ¿Barajaste otros posibles finales a lo largo de los 20 años de narración? ¿Te planteaste otros finales? Sí. De hecho, escribí otro final primero y no voy a decir exactamente, no voy a desvelar lo que sucede, pero sí que tuve un final distinto al principio.
Pero cuando finalmente pude acabarlo del todo, pensé, no, esto no está bien. Pero fue como 3 meses antes de la publicación en Dinamarca, fue el año pasado, dije, no, esto no está bien. Y fue muy raro para mí tener esta experiencia después de 20 años trabajando en un libro, de decir, no, este final tiene que ser distinto. Y había algo ahí que tenía que ver como esperanza, opciones de otra manera, pero también es algo psicológico. No es como no te puedes sentar y quiero el final feliz en este libro y ya está. Es, es como esto es exactamente lo que siento que él haría. Y de repente me di cuenta de que él no haría lo que yo pensé para él, sino que haría otra cosa totalmente distinta. Pero el libro también está escrito de una manera en la que yo espero que el lector se identifique con él poco a poco y que la pregunta sea una pregunta también para el lector. En esa situación, ¿dispararías o no dispararías? ¿En qué medida se acaba convirtiendo en una decisión tuya personal? Es decir, ¿te proyectas sobre tu personaje pensándote a ti en ese dilema moral o te distancias todo lo que puedes para pensar en una problemática que no es la tuya, en una vida que no es la tuya? Es muy complicado en una historia de venganza como esta tan dura. Sí, en la forma en la que escribo, yo estoy en mis personajes. No es autoficción, es ficción en sí, pero para hacer que mis personajes funcionen, los tengo que planificar un poco, pero no es solo decir, vale, quiero que esta persona sea valiente y ya está, ¿no? Sino, tengo este personaje con esta edad, vive aquí, este es su trabajo, y poco a poco le empiezo a conocer. Y tengo que vivir yo misma dentro de cada uno de mis personajes. Creo que como seres humanos tenemos muchas características distintas en nosotros, algunas más fuertes que otras. Y yo, por ejemplo, tengo este idealismo de la hija dentro de mí, pero no soy una activista radical como ella lo es. Pero puedo coger esta parte de mí a la que le gustaría ver más idealismo y ser más valiente y salir y quejarse y luchar por las cosas. Y luego desarrollar esta parte que quiero ver de mí en su personaje. Y lo mismo con el padre. También tengo dentro de mí, supongo que todo el mundo lo tiene, esa paz, ¿no? Como un diplomático que cree en la palabra, en hablar, que no va al conflicto, pero siempre intenta mantener la puerta abierta al diálogo, pero es lento, es frustrante, pero por lo menos es un punto de partida, ¿no? Toda su vida se la pasa haciendo eso. Entonces vivo también dentro de este personaje que cambia poco a poco a medida que ve lo que le sucedió a su hija y con las personas que va encontrando. Y luego tenemos a este personaje de JR, el amante y el jefe de la hija, que por un lado fue el personaje más difícil de escribir porque es una persona maravillosa, súper carismática, que está gestionando esta organización por los derechos humanos para todo el mundo, está liderando el activismo, pero también es un poco estilo gurú y es como que está súper encantado de conocerse. Y claro, para escribir eso que aún así puedas sentir que es una persona agradable, que la puedas sentir como un ser humano a pesar de todos sus fallos, porque creo que es interesante cuando hablas de villanos y de héroes, que bueno, o sea, eso no es lo que yo escribo, ¿no? Pero el hacer a todo el mundo verse humano, a pesar de que sigan cometiendo los actos más horribles, creo que nos enseñan mucho más sobre humanidad y también sobre estos temas filosóficos sobre los que suelo escribir. Porque eventualmente lo que es interesante es el revelar un poquito sobre la condición humana y si todos los personajes actuasen de maneras increíbles, pues para mí lo importante es que enseñen algo, ¿no? Así es como enseño. Tengo que ser todos ellos, así es como escribo, perdón, así. Pero me lleva mucho, claro. En una historia de un padre que quiere descubrir la verdad detrás de la muerte de su hija, ¿podemos decir que es más una historia de amor o es más una historia de venganza?
Creo que es ambas. También es un poco una historia de amor triangular, ¿no? Entre el jefe amante, el padre y la hija. Porque a través de la discusión en el cual el padre se enfrenta a él, aquí es un poco como este drama de amor o quién conoce mejor a la hija, ¿no? Esa tensión entre los dos también es muy importante en el libro. Y creo que es una tensión natural porque ambos han amado a la hija, pero de una forma distinta. ¿No tuviste en algún momento la tentación de cargar de más rasgos heroicos al padre? En un thriller televisivo seguro que es lo que habríamos visto. El padre heroico, que venga la muerte de su hija, pero no es el caso. ¿Tuviste que retener ese instinto o tenías claro que el padre era el padre tal y como se desarrolla con sus sombras también? Te diré que incluso eso es lo contrario. O sea, al principio no me gustaba el padre, no me caía bien. Y eso me lo hizo más difícil de escribir porque normalmente me gustan mis personajes, incluso los malos. Y no podía entender por qué no me gustaba. Pero sentí que tenía que ser escrito de la forma en la que lo escribí. Pero poco a poco, cuando el libro se iba desarrollando, me di cuenta de por qué no me gustaba. Porque al principio es súper distante de sus propias emociones. Es casi como un simbolismo de ese traje diplomático que siempre lleva encima. A los ojos de otra persona es una persona maja, es agradable, pero es más un personaje que un ser humano, porque está súper distanciado de sus sentimientos. Pero cuando poquito a poco empieza a actuar más, cuando averigua lo que le pasa a su hija y empieza a actuar y comportarse de una forma que no necesariamente sea algo pues muy que se espere de él, ves que hay algo más humano, ¿no? Porque ya le mueven emociones humanas. Me gustaba más, a pesar de que ya le viésemos como una persona un poco más conmocionada. Nunca lo pensé como un personaje heroico. Lo que fue más problemático es que algunas de las discusiones que tiene con JR revela también su propio sentido, su propia sensación de culpa con respecto a la hija. Las discusiones que tuvo con ella, sobre todo, siempre le decía no puedes cambiar el mundo y ella siempre le criticaba a él porque decía tú lo único que haces es hablar y no actúas. Pero poco a poco él mismo se convierte en un activista intentando conseguir esa venganza por ella y reivindicarla, pero no de una forma heroica, sino de una manera humana. Y eso, para mí, o sea, a mí me gusta que él se acerca a sus emociones y hace locuras. Por ejemplo, en un momento estamos hablando del cementerio, el cementerio está en Lexington, Virginia, bueno, por una serie de razones, porque vivían ahí antes, ¿no? Y en cierto momento se sube a una escultura de Stonewall Jackson, que era uno de los héroes de la Guerra Civil del Sur de los Estados Unidos, pero es algo que él antes no hubiese hecho nunca, ¿no? Y de repente le apetece subirse a esta estatua y no es algo que tú te sientes y lo planifiques desde tu cabeza como autor. Estás ahí con el personaje. Y de cierta manera se vuelve un ser humano tan emotivo, tan emocional, que es algo natural que haga en ese momento. Y me gusta escribir en ese sentido, ¿no? El estar dentro del personaje. Y así no puedes hacer a nadie heroico si estás dentro de ellos, porque los seres humanos no somos heroicos. Podemos tener momentos heroicos. Y tiene, de hecho, ciertos momentos heroicos, como por ejemplo la hija, creo que de ciertas maneras es más heroica que él, pero también está como un poco anclado en esa radicalidad ciertamente ignorante del activismo radical, pero es heroica en lo que hace, pero ese heroísmo la mata. De alguna manera abordas ese pequeño drama familiar muy común
Y es que en algunos momentos de la vida o en algunas situaciones, bastantes posiblemente y en muchas familias, los padres tienen un abismo ante sus hijos y sus hijos de repente, en este caso Joanna, la hija del protagonista, comienza a ser una desconocida para él. Pero tal y como nos hablas de ella, parece que tú tienes más información de Joanna de la que nosotros tenemos. Para ti Joanna no es un misterio como para su padre. No, esa es la ventaja de ser la escritora. Porque sí, ella es un misterio para su padre y normalmente los hijos muchas veces lo son, especialmente cuando toman caminos distintos al de sus padres. Pero poco a poco empieza a entenderla más y es verdad que a través del libro, y es una parte muy importante del libro, en su cabeza recuerda esas discusiones pasadas, sus ataques contra él y contra la ONU, de su bla bla y solo hablar mientras la gente muere y no hacer nada más. Pero también poco a poco llega a estas charlas, hace las paces con ella y llega a momentos también más felices, ¿no? Y a través de hacer las paces con estas ideas las empieza a entender. En varias ocasiones en la historia aparece la frase de que todo es política. ¿Hay una suerte de llamamiento al compromiso político? ¿Hay algún llamamiento al compromiso político para cambiar el mundo? Es decir, ¿hay una voz que llama a ese compromiso para construir y reconstruir el mundo de alguna manera, por tu parte? A ver, me encantaría tener un mundo mejor, por supuesto. Pero en mis novelas intento no hacer activismo por algo. O sea, puedo tener personajes que hagan activismo por algo, como la hija, pero no creo que el libro pudiese funcionar de manera filosófica si intentase tener una agenda diciendo moralmente tenemos que hacer esto por Palestina, por ejemplo, ¿no? Eso sería más escribir un ensayo. Pero no puede ser el objetivo del libro. Para mí el objetivo del libro siempre es el desvelar o el quitar ciertas capas para llegar a temas más profundos. Aquí es la justicia y la injusticia. Y si tengo este objetivo, ¿no?, de si se debería hacer más en la vida para ser más activo, pues claro, sería al final solamente un cuento moralista. No puedo tener objetivos así en la literatura. Pero lo que sí que espero con este libro y con mis otros libros es que hagan a la gente pensar. Y tal vez exactamente porque no soy una escritora que le dice a la gente cómo pensar, abro muchas preguntas para aprender cosas yo misma y luego si el lector me acompaña tal vez vea cosas o se empiece a cuestionar a él mismo sobre distintos temas. Y entonces ahí la gente tal vez podrá pensar de una forma distinta. Es más ese tipo de proceso el que me gusta abrir. ¿Es más entonces tu literatura un reflejo de la realidad que una denuncia de la realidad? Sí, pero podemos decir un espejo místico, ¿no? O sea, no muestra la superficie. Lo que me gusta mostrar son muchas capas por detrás de la superficie. Es como una especie de espejo que alguien debería inventar, pero la literatura puede hacerlo. Pues estamos ya en la recta final de nuestra conversación, así que recordamos que tenemos un micrófono por el público circulando y si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión que hacerle a Jane, solo tiene que levantar la manita y le pasamos el micrófono. Mientras no lo pensamos, que todavía tenemos tiempo de pensarlo un poquitín, hacemos alguna otra pregunta a Jane, como es la voluntad de rigor de la novela. Hay una nota final en la que ha habido un cambio de nombre de uno de los lugares referidos y Jane ha decidido poner una nota para especificar que esto ha sucedido porque la novela se publicó después. Me ha parecido un detalle de una minuciosidad y un perfeccionismo que está muy bien en los tiempos que corren. Jane.
Sí, el cementerio donde la hija está enterrada es ficción que no existe en la realidad de la hija, pero el cementerio sí. O sea, cuando escribo sobre algo real, tiene que ser cierto, tiene que tener hechos detrás. Yo viví en Lexington, en Virginia, escribí sobre ello, conozco las calles, conozco el cementerio, pero mientras yo estaba trabajando en el libro en el año 2020, cambiaron el nombre del cementerio. Se llamaba Stonewall Jackson y eso es esta figura del sur, ¿no? Y con este movimiento de Black Lives Matter se sacaron la estatua, cambiaron el nombre, pero también tenía que ser realista o fiel al hecho de que esta historia sucede antes y hasta el año 2018. Y después se llama Stonewall Jackson. Pero pensé que las personas que estaban interesadas en los datos geográficos deberían saber lo que ahora se llama Oak Grove, el nuevo nombre, es de lo que yo hablo antes en el libro. Entonces es algo que a mí me gusta. Si yo leo otro libro y si hay un hecho geográfico histórico, pues que sea correcto. Y también las descripciones de las ciudades, del pueblo, todo es correcto, excepto que me invento un edificio, una institución que no existe, ¿no? Esta Organización de los Derechos Humanos para los que ella trabaja y JR es el encargado. Pero el resto de la ciudad es como la describo tal cual. Entonces tal vez es ser un poco obsesiva por el detalle, que es algo que me gusta mucho a mí en mi vida. Con tu tremendo bagaje profesional, a priori pensamos que no te ha hecho falta documentación. Nos equivocamos. Documentación sobre organismos internacionales de derechos humanos, sobre procedimientos, historia mismamente, por tu vivencia. A ver, sí que hice cierta documentación. Por ejemplo, he estado en Palestina antes, conocía el muro en el que ella se pone y del que se cae. Hay un ensayo, ¿no?, en el centro del libro que da una serie de trasfondo histórico sobre el conflicto tan desafortunado que está sucediendo ahora en Gaza, todos los bombardeos. Pero todo ello sí que ya lo conocía, era parte de otras investigaciones que hice, y la ciudad de la que hablo sí que la conocía. Pero cuando quieres escribir algo y quieres ser precisa, es importante que puedas describir las calles y la distancia de un café al cementerio en el que en algún momento pasea. Tiene que ser realista para que si la gente va ahí, dice, sí, es cierto, camino esto, ¿no? Esta es la sensación física que van a tener ahí. Y una investigación en particular que hice para este libro es aprender a disparar. Porque viniendo de Dinamarca no tenemos muchas armas y a pesar de que en algunos de mis trabajos sí que estaba rodeada de armas, yo no era uno de los soldados que tenía el arma. Y tenía que ser capaz de describir cómo es para el padre sujetar esta pistola y apuntar a alguien. Y tuve que hacerlo. Y si no, no hubiese estado bien. Entonces, yo en ese momento vivía en New York y fui a un sitio para practicar disparo en Manhattan. Encontré un sótano en el que forman a policías y aprendí a disparar. Y una de mis grandes sorpresas haciendo esta investigación fue la sensación de poder que te da sujetar un arma. O sea, en ese momento pensé, si me giro y disparo a las personas que están detrás de mí, están todos muertos y no había seguridad que previniese eso. Y disparas como una especie de figurín y le puedes disparar o a la cabeza o al corazón. Y hay un momento en el que te apetece, o sea, quieres darle en la cabeza. Y de cierta manera es como cierta emoción si lo haces bien y apuntas. Y eso a mí me sorprendió, esa sensación de poder que emanaba del arma. Y es una investigación especial porque no es tanto la descripción de la pistola en sí, sino que es la sensación que tiene el padre sujetando el arma.
Y yo tuve que atravesar esa situación para poder describirla bien en el libro. Entonces sí que hubo cosas como esas para las que tuve que hacer investigación, pero no tuve, vale, por la ONU y esas cosas no tuve que documentarme, ¿no? Pero para estos detalles más físicos sí. Hay un componente filosófico importantísimo en la novela. La novela se titula Justicia, pero también hay otro gran concepto que es el de verdad. De alguna manera, Janne, saber que se sepa la verdad es ya una forma de que se haga justicia, así en términos muy generales. Sí, creo que es algo extraño. No sé por qué, pero si el daño es reconocido, eso quiere decir que la verdad sale a la luz, muchas veces puede ser suficiente como un punto de partida para la sanación. Creo que en los mejores casos, en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, después de este apartheid horrible, y si piensas sobre ello, es extraordinario que Mandela hiciese que su gente pudiese aceptar dar la amnistía a cualquier persona que hubiese llevado a cabo ese apartheid, que estuvo torturando a gente, si solo admitían lo que habían hecho, porque podían hacer todos estos registros de la verdad. Entonces, si la gente decía, sí, torturé a esta persona y a esta otra persona y fuesen sinceros sobre ello, no se les iba a meter en la cárcel. Y el hecho de que tengas a esta mayoría de población negra en Sudáfrica aceptando que la verdad era suficiente, que no había que castigar a los culpables, o sea, era una demostración tan poderosa del poder de la verdad. Creo que es cierto, cuando tal vez no hay justicia legal, si por lo menos podemos tener la verdad, podemos empezar desde ahí. Si alguien está muerto, nunca vas a hacer que la persona muerta vuelva. O puede haber otro daño que no podemos enmendar o perder personas de nuestra vida en situaciones injustas. Pero si por lo menos se reconoce la verdad, de cierta manera tenemos una plataforma en la cual podemos empezar a construir el resto de nuestra vida. Ahora sí que sí, ya es el último momento para alguna pregunta o alguna reflexión que tengamos del público. Aquí. Sí, podemos acercar el micro. Allí. Sí, quería hacer dos preguntas, si es posible. La primera pregunta que quería hacer es, no es muy habitual que el derecho internacional esté en el mundo de la novela negra, entonces quería saber si ha buscado alguna inspiración en la novela de espías, por ejemplo, como la de John le Carré o alguna otra influencia, porque no es muy habitual el derecho internacional. Y luego la última, en relación con lo que estabais hablando ahora sobre la verdad y la justicia, si también la impunidad es otro elemento que también puede, bueno, en el caso, por ejemplo, de Gaza, que lo estamos viendo todos los días, es posible que Netanyahu alguna vez sea juzgado, porque yo creo que lo que más duele es su impunidad para poder hacer los actos sabiendo que no va a ser nunca castigado. Entonces, como conoce también usted el conflicto y ha estado allí presente y tiene tanta información, me gustaría saber su opinión. A la primera parte de la pregunta, he leído a John le Carré, por supuesto, y otras novelas de crimen negras, pero no leo mucho porque me gusta más la literatura filosófica. Pero como mi trasfondo es como trabajadora de la ONU, yo trabajé para la ONU, estudié macroeconomía, estudié ciencias políticas, trabajé en este sector, desarrollé una serie de leyes, participé en muchos proyectos de paz, intenté
meter ciertas sociedades civiles en democracias. O sea, es un mundo que conozco muy bien, conozco cómo se hacen los informes del Consejo de Paz, el Consejo de Seguridad. O sea, es algo muy natural para mí el decir, ok, si el padre en este mundo busca venganza, ¿cómo puede abordarla? También tengo otra novela que se llama Ben. Ben en español es sobre la ética en el arte y en la vida moderna. Y tenemos algunas preguntas también que son legales, pero también me gusta hacer de una pregunta legal algo más filosófico, porque todas las tradiciones están hechas por los humanos. Y nosotros los seres humanos pues podemos generar otras leyes, otras tradiciones, ¿no? Para decir, ¿cuál es la filosofía que está detrás de este comportamiento, de esta tradición? Es lo que a mí me interesa. Y después, cuando esto no cubre lo que nosotros necesitamos como seres humanos en ciertas situaciones, ¿qué hacemos? Y esto nos lleva a la segunda pregunta, que es que tenemos el derecho internacional para cubrir gobiernos como el de Netanyahu, pero claro, no se respeta. O sea, él sí que está acusado en la Corte Penal Internacional, pero mientras siga siendo amigo de Trump y Trump está en el poder, creo que no se lo va a arrestar nunca. Incluso viaja, vuela, aterriza en países europeos que deberían arrestarle de acuerdo con este acuerdo con la Corte Penal Internacional. Creo que ha sido el caso de Francia y Grecia, si no me equivoco, pero pienso que como Netanyahu cada vez va teniendo menos apoyo entre los líderes de Occidente y también muchos israelíes y muchos judíos que también están pidiendo que esta persona, que Netanyahu sea castigado, tal vez podemos esperar que algún día sí que tenga que pagar, sí que tenga que enfrentarse a lo que ha hecho. No sé si va a suceder o no, pero depende mucho de lo que suceda en Estados Unidos, el tipo de líderes mundiales que veamos en los próximos 5 años. Estoy de acuerdo. Creo que no es bueno en este mundo tener esta impunidad con líderes que pueden hacer tanto daño, pero aquí es donde entra la cuestión y la pregunta sobre el poder. Uno tiene que ser realista, ¿no? De que a veces no puedes obtener justicia. Y vuelvo a la pregunta detrás de este libro. ¿Qué hacemos cuando no podemos obtener justicia? Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro coloquio, un broche de oro, literalmente, con Janet Teller. Es un auténtico lujo tenerla, haberla tenido con nosotros para la presentación de esta novela que es La última justicia, sobre la presentación en España aquí en Getafe Negro. Tenemos también otras novelas de su producción a la venta en la librería Lobo Flaco. Ahora tendremos la ocasión también de poder tener la firma en los libros. Tenemos que decir que nos espera una tarta de aniversario, de 18 aniversario de Getafe Negro y después un concierto extraordinario. Así que la clausura ha sido verdaderamente excepcional e inmejorable. Jane, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias. Thank you, Maika. Gracias, gracias a todos. Really a pleasure. Ha sido un placer. Soplamos las velas. That's like something. ¿Subimos todos? Ah, no. ¡Feliz cumpleaños! Feliz. Cumpleaños feliz. Oh, that's beautiful.